descontando que no solo yo soy el que pretende detenerse en ti, denotando que la indiferencia no es precisamente lo que haces sentir, presumiendo que fueran mis manos tobogán de sueños, ilusión feliz, presintiendo tu cuerpo llegando, el amor de fiesta se apresta a vivir. ¿Qué tal? Bienvenidos. Enorme placer de reencontrarnos. Y en esta ocasión para compartir aquí en el puente una charla que en el anticipo que hacíamos a través de las publicaciones nos llegaban a nuestras vías precisamente, así qué temas tan interesantes y de cuánta actualidad, de modo que para algunos ya no será ninguna sorpresa lo que se tratará en el puente de esta semana. Cuando digo de esta semana es porque puntualmente si salimos un día en vivo el jueves a las 14 horas con las repeticiones y luego cuando está el programa también en las redes y en YouTube, bueno, puede estar en cualquier día, cualquier mes y ojalá que siempre sea oportuno toda vez que llegue el tema que se aborde como algo que aporte a su conocimiento, a tu conocimiento, ¿sí? Agradecemos al personal profesional de TVO, Marcelo Chávez, Jorge Fernández, Rafa Gómez, Eduardo Mercado, quienes con su trabajo hacen posible que estemos precisamente en el hogar de ustedes o donde quiera que sea que nos vean, Canal 10 TVO de Supercanal. El Puente, bienvenidos. En la publicación En una de ellas decía, a la mayoría de la gente, tal vez pueda incluirme o debiera incluirme, no nos gusta que nos den consejos, y menos si no los pedimos, así de educados somos, no te pedí ningún consejo, ¿no? Sin embargo, por ahí cuando escuchamos que se habla de algún tema que pudiera tocarnos, a lo mejor, por lo menos ya sí debiera ser, que prestemos atención. ¿Viste? Es para vos eso, solemos decir, ¿no? Como si uno estuviese totalmente inmunizado, si a mí no me va a pasar nada. Le doy la más cordial bienvenida a la doctora María Alejandra Torres, conocida ya por nuestro público, neuróloga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Antonio. Un placer. Bueno, vamos a tutearnos, ¿no? Claro que sí. Sí, como siempre, porque le damos la bienvenida a quien por primera vez está en el puente y esperemos que sea en varias ocasiones que nos visite, cardiólogo, el doctor Fernando Torres. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Bueno, un placer. Suelo ver, doctora, las publicaciones en las redes y hubo algo que particularmente me hizo pensar porque es como que está naturalizado. Quizás no debiera, pero es como que está naturalizado. Pasás por una plaza cualquiera y sentís el olor a porro, como se llama comúnmente o se denomina comúnmente, ¿no? En ocasiones uno pasa y ve la juventud tan risueña porque se está fumando un porrito y en ese momento parece que les gana la euforia y después es llamativo. Uno es grande, ya observa, ¿no? Están como en un total silencio, digo, deben ser los efectos, los diferentes trances por lo que se atraviesa, ¿no? Pero cuando vi una publicación, digo, esto seguramente muchos no lo saben, pero no va a llegar como un consejo. Pero no digas que no te avisé. ¿Qué era lo que habías publicado, Ale? A ver, tenemos muy normalizado el consumo de sustancias y principalmente de esto de la marihuana o como marihuana fumada o porro, como vos lo dijiste. Creemos que no es nociva y que nuestro organismo es inmune ante esto, cuando en realidad sabemos que no es así. Hace muy poquito se publicó un estudio, un retrospectivo, durante el cual se siguieron a 4 millones de personas, 4 millones, sí, previamente sanas, que ni siquiera consumían tabaco, no consumían nada, eran sanos, no tenían ningún antecedente patológico. Pero estas personas, algunas de estas personas, consumían marihuana de forma fumada. Se las sigue durante 5 años y los resultados fueron bastante estremecedores, porque no solamente que te aumenta la predisposición para desarrollar depresión hasta 15 veces más. Hasta 15 veces más. 15 veces más que si no lo consumieras. Claro.
sino que también aumentó la probabilidad de desarrollo de patologías cardiovasculares, entre esas arritmias, síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y claramente un aumento en la predisposición a padecer una ACV. Entonces, esto que nosotros naturalizamos, normalizamos, de decir el consumo de marihuana está bien, es cool, y bueno, diríamos que ya no es tan cool, ¿no? O sea, porque si te predispone a padecer una patología cardiovascular, esto condiciona tu calidad de vida. Entonces, es importante que se sepa. A ver, la información está para que vos sepas a las consecuencias que te podés llegar a tener, ¿no? El tema es que dejar de decir que esto no hace nada con nuestro cuerpo, cuando en realidad sí hay consecuencias. Entonces creo que esto es lo más importante. Y además, vos sabés que me preguntaron algo que me pareció muy importante. Me dijeron, doctora, ¿puede provocarnos dependencia el consumo de marihuana? Porque en algún momento se creyó que no. Y el tema es que los estudios de dependencia y abuso se hicieron hace 30 años atrás con una marihuana que no había sido modificada genéticamente. Hoy sabemos que la marihuana ha sido modificada genéticamente para obtener otras cepas en las cuales las concentraciones tanto de THC como de CBD, que es la porción que nosotros dentro de la medicina tiene un interés, ¿no? Es la porción del CBD. El THC es la parte psicoactiva, es la que te hace sentir relajado, eufórico, o depende, porque como es una droga psicoactiva, depende de tu estado lo que vamos a conseguir. Claro. Entonces, hoy las cepas actuales que están modificadas genéticamente sí nos llevan a tener una dependencia de este consumo de sustancias y a llevarnos a un abuso. Es como una puerta, ¿no? O sea, entonces entramos por esta puerta y ¿qué nos vamos a encontrar más adelante, ¿no? Claro, claro. Entonces, estas son las cosas que hay que tener en cuenta. No es gratis. El consumo de ninguna sustancia es gratis. Bien. Entre otras cosas que dijo la doctora, porque ahora voy al cardiólogo, habló de las arritmias. Muchas veces, y esto también por la experiencia, ¿no? Con los años, yo me imagino llega al doctor una persona que no sabe si en ese momento está ahí por sufrir un infarto, si es ansiedad o porque acaba de justamente ingerir alguna sustancia. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto y cuáles son los casos que con más frecuencia se dan? Sí, yo creo que siempre antes el cuerpo avisa. Tenemos una percepción. Lo que pasa es que hay que traerla al... Que la gente tenga en cuenta de que puede sufrir avisos previos, como puede ser dolor torácico, pueden tener palpitaciones que a veces son autolimitadas. Y ahí es donde a veces uno tiene que ir afinando un poco lo que es la puntería. Estas personas, lo que es interesante es que no solo consumen marihuana, sino que es una puerta para el consumo de tabaco, consumo de cocaínas o de otro tipo de sustancias que al fin y al cabo nos elevan el riesgo cardiovascular. Y siempre me gusta explicar qué es el riesgo cardiovascular, porque todos decimos aumenta el riesgo cardiovascular y es la probabilidad de sufrir un infarto de miocardio, una ACV o tener insuficiencia cardíaca. Son las principales causas de mortalidad hoy en día en la población actual. Entonces, por ahí cuando estas personas que tienen este consumo empiezan a sentir el dolor torácico que puede ser opresivo, que se irradia el cuello, que te produce sudoración, serían las pautas de alarma que a nosotros nos tendrían que hacer consultar, o palpitaciones que uno siente que el corazón va de forma acelerada estando en una situación de reposo como estamos ahora. Serían momentos que nos deberían hacer llevar a la consulta, excluyendo de que obviamente estas personas deberían tratar de no exponerse. Si a eso nosotros le sumamos que sos hipertenso, sos diabético, sos sedentario, obeso, fumador, obviamente estos avisos, podríamos decir, tienen mayor probabilidad de que sean un evento grave. Ajá. Yo contaba que muchas veces, y en buena hora, ¿no?, que desde los medios
aun cuando a veces se sea autorreferencial, pero sirve como para que ayude a tomar conciencia, ¿no? En algún público que a lo mejor sigue determinado programa. Y yo veía anoche en televisión que el conductor dice, bueno, ya lo he dicho en otros medios, pero les voy a contar a ustedes por qué estuve ausente unos días. El periodista, el conductor del programa, Doman, que es muy conocido en América 24, ¿no? Y decía que él siempre tuvo la presión baja y de pronto se sintió mal, se hizo los controles correspondientes que le llevaron también a estar ausente unos días, porque se encontró que tenía la presión alta, la máxima, ¿no? 21 grados, digo, ¿no? 21. Bueno, lo cierto es que la recomendación fue, dice, a partir de mi experiencia, yo les recomiendo a toda persona que a partir de los 50 años por lo menos se tome la presión a diario. ¿Se debe hacer algo así o no tan así? Yo creo que lo bajaría un poquito más a la edad. ¿La edad la bajaría? Sí. Yo, en realidad recomendamos un control anual a toda persona, independientemente de la edad. Empezaría por esa información, bueno, más que nada para el público. Sí. Pero ya a partir de los 40 años de edad, inclusive cada vez nosotros lo vamos bajando más, 35 años, empieza a elevarse el riesgo de tener el colesterol elevado, hipertensión. Que lo interesante es que justamente él, ¿por qué recomienda esto? Porque a lo mejor previamente él nunca tuvo síntomas, no se hizo un control, claro. Y tal vez si él hubiera, con una simple toma de tensión arterial, se hubiera dado cuenta de que estaba hipertenso. Y el problema es que extendido a lo largo del tiempo produce afección en el corazón, a nivel del cerebro, a nivel del riñón, a nivel de la retina, y son factores que nosotros podemos, o enfermedades que podemos, son tratables y podemos mejorar la calidad de vida de las personas. Enseguida quiero preguntarle a la doctora Alejandra Torres, cuando veía algunas publicaciones y era como que había que someterse, si quería uno, ¿no?, a una prueba, a ver cómo funcionaba la memoria. Terminó causándome gracia porque yo estuve mirando algo, me dice, bueno, ahora recordar las 3 palabras que leíste recién y no los recordé. Digo, pero ¿será porque no presté la debida atención o habrá otra cosa más seria, no? Enseguida te pido, por favor, que lo consideres, porque antes de salir del tema de la presión, me vas recordando que como lamentablemente y mucho más en el mes de agosto, el mes famoso de los vientos, con el horrible sonda por ahí, mucha gente dice, no me siento bien, me duele un poco la cabeza, debe ser el sonda, se toma la presión de solo hecho de pensar nomás que va a estar alta, la presión llamada, que si es existe o no, la presión emotiva, así, doctor, ¿puede instruirnos en el tema? Bueno, sí, la verdad que es un tema que está estudiado y en realidad lo que es el viento sonda puede producir, depende mucho del individuo, en algunas personas no le produce nada, pueden hacer su actividad física de manera habitual o sus actividades de la vida de manera habitual, pero en otras personas sí puede producir incremento de la tensión arterial. Lo interesante de esto es que hay personas que si ya eran hipertensas, pueden sufrir urgencias hipertensivas. Entonces por ahí la información sería para compartir a las personas de que en el sonda por ahí está bueno que se controlen la tensión arterial si son previamente hipertensos o tenían estos factores de riesgo, porque una presión por encima de 200 puede ser peligrosa, o por encima de 20, por ahí como lo conoce, claro, sí, la gente en general, ¿eh? Ese sería más que nada. Por ahí realizarlo, una toma de tensión arterial en esos días no sería una mala práctica, como decimos nosotros. Sí. Y bueno, y después, si en ese momento ellos tienen elevada la tensión arterial, por ahí podrían comentarlo con su cardiólogo si hace falta en esos días, si se detecta que realmente en esos días sufren elevaciones, por ahí podríamos ajustar un poco la medicación antihipertensiva en esos días en especiales. Pero bueno, como te digo, es muy variable y depende de cada caso en particular. A mí me gusta siempre decir que la medicina es de precisión, que claro, es individualizada a cada persona, sí, y de esa manera nosotros logramos los mejores resultados o objetivos terapéuticos que nos proponemos.
Bien, y antes de que me ponga nervioso y me suba la presión, con el tema de la presión emotiva es verdad eso, ¿no? Que según el estado de ánimo, lo que ocurra, o no se ría, doctora, porque enseguida vamos a ir, pero cierra la presión, por favor, al tema. Lo interesante de esto es que nosotros, ante diferentes situaciones, es normal que se nos eleve la tensión arterial. Nosotros, si salimos a hacer actividad física, va a aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Ajá. Y eso no es patológico. La tensión arterial ante un esfuerzo también puede elevarse. Y ante emociones también puede elevar la tensión arterial, pero es momentáneo, no va a ser sostenido. No es que vos tuviste una emoción, claro. Ajá. vos podés ya tener 16, 17, 18. Patológico sería que supere 190, 200 de tensión arterial. Esa es una persona que probablemente sea hipertensa y que no lo conoce, y ante esa situación se tomó la tensión arterial y tenía esa presión elevada. A esa persona que le sucede eso, por ahí sería recomendable que haga una evaluación un poco más exhaustiva. Bien, ¿por qué se reía, doctora, cuando yo dije de la presión emotiva? Porque el término presión emotiva Sí. no es científico, ¿no? Ajá. Y es lo que explicaba Fernando. O sea, ante distintas situaciones sufrimos cambios de presión arterial. Si tenemos miedo y nuestra amígdala lo detecta, entonces nos va a aumentar, nos va a activar un sistema que nos pone en alerta, que es el sistema simpático. Y cuando el simpático se pone en alerta es porque nos está tratando de proteger, entonces provoca una liberación de adrenalina y eso nos va a llevar a un aumento de la presión arterial. Pero son elevaciones parciales, momentáneas. Ahora, cuando la presión se encuentra elevada, y siempre tengo la presión elevada durante mucho tiempo, y bueno, donde ahí es recomendable hacer un control porque probablemente se desconozca que el paciente es hipertenso. Y como lo decía Fernando recién, cuando la presión nos afecta al corazón y al cerebro, a los dos. Y por eso es que es tan importante y por eso que somos súper insistentes con controlen los valores de presión arterial, porque a largo plazo sí generan cambios y sí dañan nuestros órganos. Entonces, son cosas que se pueden prevenir. Hay que hacer medicina preventiva, hay que evitar estos problemas. Claro, exacto. ¿Sí? Entonces, si se pueden evitar, ¿por qué no lo vamos a hacer? Sí, es verdad. Absolutamente cierto. Pero como dijimos en el comienzo, no me des consejo, ¿no? Esto es información, que lo tome quien quiera. Si los muchachos, supongamos que los que están allá, pues no lo estoy viendo en este momento, no sé la edad que tienen, ¿no? Pero muchas veces se dice en función de la edad. Yo recuerdo en mis años juveniles que mi presión era parejita, era 11,7. Bien, ¿no? Pero Normal, no se puede normal. esperar que se tenga Normal. esa presión. Ya no es mi caso, digo, el caso de otro que tenga 60 o 70 años, ya no se espera que sea esa la presión, ¿no? ¿Qué sería lo normal, más o menos? Bien. Hay algo que es interesante de lo que comentás ahí, y es que a medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestras arterias se van endureciendo. Y la toma de tensión arterial sería como un reflejo de la onda de pulso que larga el corazón hacia las arterias. Si tenemos arterias que son más elásticas, tienen mejor compliance, se llama, entonces son más elásticas, se distienden y distienden de una manera mucho mejor, podemos decirlo, y de esa manera entonces la tensión arterial es más baja. Cuando las arterias se van haciendo rígidas y van pasando el tiempo, esta compliance se va alterando y la tensión arterial tiende a subir. No es lo mismo la presión en una persona, como vos decías, cuando era joven, que una persona mayor, y tenemos diferentes puntos de corte. Pero hoy en día generalmente nosotros recomendamos, por ahí si son mayores, las personas pueden llegar a tener 140-80, mayores de 70 años, pero lo ideal es que sea menor a 135-85, es la recomendación actual. Sin embargo, más allá de eso, no es que nosotros podemos estandarizar la presión en todo el mundo. Claro. Vuelvo de nuevo a esta medicina de precisión. Hay en personas que ya tienen daño a nivel renal, a nivel cardíaco, que tenemos diferentes objetivos y eso sería también la información. Cada médico verá el caso en particular y lo ajustará acorde a la edad del paciente. No puedo esperar por ahí que una persona mayor
de 75 años tenga 120, 80 estándar, por decirlo así, que ande siempre con eso, y puedo permitirme, si no tiene mayores comorbilidades, como decimos nosotros, es decir, que tenga múltiples patologías, que tenga una presión de esa índole. Así que yo diría que es muy individualizado. Lo que sí le recomiendo es que toda persona que tiene la tensión arterial por encima de 180 y se haga un control cardiológico, o que acuda inclusive a la guardia si empieza a sentir dolor de pecho, dolor de cabeza, empieza a tener dificultades en el habla, porque ya nos puede hablar de que está sufriendo eventos mayores. ¿Puede ser que se lo haya visto en el Hospital Central? ¿Trabaja allí? Sí, trabajó en el Hospital Central. No, claro, porque con las publicaciones, le dije a alguna gente, preguntó, ¿estará el que está en el Hospital Central? ¿No? ¿Dónde atiende, doctora, usted? En el barrio Bombal, en el Instituto ICMAS. Ahí atendemos los dos. Ah, están los dos en... Estamos bien, los dos, sí. bien. ¿Y dónde más? Y en Tupungato, en el grupo médico avanzada, también atendemos los dos. Y yo también atiendo en Medicar en Tunuyán. Ah, perfecto. Ah, también en el Valle de Uco están ahí presentes. Sí, Estamos- sí, sí. Somos del Valle de Uco. ¿Son del Valle de Uco? Somos Somos de oriundos Tupungato. del Ah, ¿de qué departamento particularmente del Valle de Uco? ¿Tunuyán? ¿Tupungato? Tupungato. Ah, Tupungato. Tupungato. Bien. Bueno, eso fue al pasar. Doctora, está prometido, porque fue uno de los temas que despertó así mucho interés. Porque saliendo de lo que fue el impacto mediático, lo vamos a dejar para el próximo bloque, pero lo anticipamos. Saliendo del impacto mediático, lo que fue el fallecimiento de la conocida exboxeadora, la locomotora Oliveras. Ya vamos a ir al corte. A manera de anticipo, y por supuesto que así será tratado con el profesionalismo de ustedes, sin caer en lo que es lo amarillo, de modo alguno, porque cuando salió de Mendoza ahí como un pedido de que se suspendiera todo para hacer los análisis correspondientes, después pasó, ¿no? Pero independientemente, tomando el caso, sí, pero independientemente del nombre, en la generalidad, es bueno saber, y mucho más ahora cuando se aproxima la primavera, quien más, quien menos quiere lucir un mejor aspecto físico, a lo mejor va al gimnasio, puede que haga uso y abuso de algo que no está bueno. Ese tema les voy a pedir, por favor, que sea abordado enseguida, porque no cabe la menor duda que será de muchísimo interés y de utilidad. ¿Sí? Bueno, me hicieron seña que debo cerrar este bloque, Bueno. pero en el próximo, si no me olvido, vamos a ver cómo tratar funciona esa memoria. Sí, vamos a ver, ¿no? Bien, estamos aquí en el puente y en estos cómodos sillones que son de la fábrica de Living Prieto. Siempre recomendamos, fábrica de Living Prieto, está en Acceso Norte y Pescadores de Las Heras. Agradecemos el acompañamiento de la Municipalidad de Capital, que también está presente en el puente, como así también damos la bienvenida por su presencia y que de alguna forma se utilice el puente para llegar con información. Damos la bienvenida al Instituto Provincial de la Vivienda, que nos acompaña también a partir de este mes de agosto, y con esa recomendación que debe estar siempre ahí presente, de que quien tenga una vivienda, justamente del IPB, que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Porque esto favorece a que otros puedan acceder también a una vivienda. Vamos a saludar a Humberto Montivero, quien estuvo acompañándonos días atrás, y recordar que el 18 de septiembre tendrá lugar las elecciones en UTGRA, que es el gremio que nuclea a los trabajadores hoteleros y gastronómicos. Ellos están en Mitre 741 de Ciudad y está cruzada la invitación para el ejercicio democrático de elegir autoridades allí en UTGRA. Hablando de lo gastronómico, saludamos a Guillermo Molina y a todo su personal, quienes atienden tan bien, y qué bien que se come, en el restaurante A Punto, allí en el Paseo Estaré, en el Puente Olive. Totalmente recomendado. Dije 18 de septiembre, claro, las elecciones allá en UTGRA, pero pensando en septiembre es el mes de los mercantiles, de modo que también traemos aquí a la memoria que el 20 de septiembre estarán festejando en el SEC lo que es el Día del Jubilado, y es el mes de festejos en el Centro de Empleados de Comercio con Fernando Ligorria. En el puente tenemos también muchas veces música, porque la música hace bien y es algo que auspicia y propone Sadaik aquí en el programa.
Vamos a ir buscando una pausa, ya volvemos. Descontando que no solo yo soy el que pretende detenerse en ti, denotando que la indiferencia no es precisamente lo que haces sentir. Cumplir con tu cuota también construye. Estar al día con el IPB ayuda a que más mendocinos tengan su casa. Ingresá a ipbmendoza.gov.ar, regulariza tu deuda y cuida tu casa. Instituto Provincial de la Vivienda. Gobierno de Mendoza. Plan de renovación de calles en la capital. La ciudad mejorará y remodelará 143 cuadras en todas las secciones. En total se reconstruirán aproximadamente unos 169.000 metros cuadrados de calzadas, con trabajos de asfalto, repavimentación y losas de hormigón. La renovación está organizada en cuadrantes que incluyen la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta sección, así como también se prevén sectores del microcentro. Ya sabés, a la ciudad de Mendoza la hacemos juntos. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Fábrica de Livings Prieto. Acompaña en el puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Si lo conoces, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto. Proteger lo que querés es más fácil de lo que pensás. Seguro de hogar, auto, vida, retiro, viajero, salud. Encontrá con Julieta Gómez, asesora en seguros, la protección adecuada a tu necesidad. Teléfono 2617-583178. UDGRA, 40 años de gestión y compromiso. Un nuevo hacer por tu futuro. UDGRA Mendoza, Mitre 741 Ciudad. Descontando que no solo yo soy el que pretende detenerse en ti, denotando que la indiferencia no es precisamente lo que haces sentir. Tengo una curiosidad y a lo mejor alguno de ustedes en el público también se esté preguntando, dijo el doctor, el cardiólogo es Fernando Torres, sí, eso dije, y la doctora neuróloga es María Alejandra Torres, sí, eso dije, Torres, ¿serán familiares? No me he animado a una pregunta, me parece como una indiscreción, pero quizás en el último bloque tal vez me anime, así que espere un poco porque veremos, tal vez sí, ¿no? Lo que no quiero... Voy a dejar para el último bloque algunos temas, si les parece, pero para que no se nos pase el tiempo y no sea bien aprovechado, esto que despertó tanto interés, porque fue de tanta repercusión, ¿no? El caso de la locomotora Oliveras, pero que da para todos en general, y cuando hablábamos recién de prepararse en gimnasio, y serían tan amables de abordar el tema, si quieren lo toman como un ejemplo puntual, ¿no? ¿Qué pasó con la exboxeadora? Y bueno, ¿qué se debe tener en cuenta? Bien. Primero vamos a dejar en claro que una ACV, que en cuanto a lo que es ACV, sí, es la primera causa de discapacidad en Argentina y la segunda causa de muerte, y que es prevenible. Y que cada 4 minutos se produce una ACV en este país. ¡Qué barbaridad!
Y volvemos a repetir, es prevenible. Y lo más importante de la prevención tiene que ver con el doctor. Ajá. O sea que en este caso, corazón. Porque tiene que ver con todos estos factores de riesgo que recién nombrábamos y que son importantes y que hay que controlarlos porque, vuelvo a repetir, es prevenible. Bien, entonces vamos a cardiología. Sí, vamos al cardiólogo. Vamos. Sí. Yo creo que el mensaje sería que aquellas personas que realizan actividad deportiva se tienen que someter a un chequeo antes de iniciar y más si hacen de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque muchos de los eventos que sufren los deportistas son de origen coronario y como estamos abordando a lo largo de la charla pueden ser prevenibles. En estos casos nosotros recomendamos que hagan una evaluación cardiológica completa y que se vengan al consultorio donde nosotros vamos a auscultarle el corazón, vamos a sentir sus ruidos cardíacos, vamos a realizar electrocardiograma, analíticas de base, toma de la tensión arterial y a partir de nuestro examen clínico definiremos si hacen falta mayores estudios como puede ser la ergometría que está más difundida que realizan los deportistas y tal vez tenemos que ir más profundo y hacer, dependiendo nuevamente del paciente, hacer estudios ecocardiografía, estudios del cuello, para prevenir justamente que una persona que supongamos que venga con la tensión arterial elevada y como comentamos previamente, si esa persona se somete a un esfuerzo va a aumentar aún más su tensión arterial, va a iniciar una presión un poco mayor y eso puede someter al riesgo a nuestros pacientes y que sufran un evento haciendo una actividad que tendría que ser saludable. Claro. Siempre vamos a recomendar hacer actividad física, no la prohibimos en nadie, hoy en día todos pueden tener y deben hacer actividad física, siempre tiene que ser controlada, claro. Y guiada con los profesionales idóneos, ¿no? Bueno, y aquí, claro, se impone la pregunta, ¿no? Además de una actividad física controlada, que vamos a partir de la base que es recomendable, siempre el ejercicio físico, pero controlado. Y ahora vamos a un gimnasio, ¿eh? ¿Y el uso de anabólicos? Ahí está el problema. Muchas veces por querer tener el físico de temporada, claro. porque así lo llamamos, físico de temporada, porque Sí. en el invierno nadie anda sacándose la remera, No. a no ser que tengas mucho calor y tengamos el termostato medio roto. Sí. Pero en general el físico siempre uno tiende a las etapas del verano y el tema es que hay una cierta facilidad en la obtención de este tipo de medicamentos, en el cual se dan a dosis en las cuales son suprafisiológicos, es decir, son por encima de lo que nuestro cuerpo secreta, o sea, en este caso el uso de esteroides anabólicos, testosterona, que es lo que más comúnmente se utiliza, Sí. y en una dosis suprafisiológica lo que va a hacer es provocar cambios a nivel de todo tu cuerpo. ¿Sí? A nivel de tu cerebro, o sea, tu corteza frontal te va a hacer que te pongas un poco más agresivo, ¿sí? Te cambia la personalidad. A nivel del hígado va a trabajar sobre algo que se llama lipasa y entonces nos va a elevar el colesterol malo sobre el colesterol bueno. Va a generar que tus arterias, como recién decía Fernando, que tienen que estar distendidas, no tengan esta compliance y se pongan un poco más rígidas porque disminuye algo que se llama óxido nítrico, que es el que permite la relajación. Hace que tu viscosidad sanguínea aumente porque aumenta la producción de fibrinógeno y disminuye el tromboxano. Entonces entramos en hipercoagulabilidad, tensión en las arterias aumentadas, aumento del colesterol, provoca cambios a nivel del corazón, va generando como cicatrices y esto predispone a cierta fibrosis. De hecho, existe algo que se llama miocardiopatía por anabólicos. Entonces, todos estos usos de esta sustancia nos van a predisponer a padecer un evento vascular. Entonces, esto es lo que hay que saber, o sea, no es gratis. Claro. Y encima después hay algo que se llama posciclo, que se utiliza tamoxifeno, por ejemplo, y esto también genera un aumento de las concentraciones de estradiol que también nos predisponen a un aumento en la formación de trombos. Entonces, bueno, sumamos y sumamos todos los factores de riesgo que recién dijimos que había que controlar. Por lo tanto, el ejercicio físico siempre tiene que estar, porque no existe contraindicación de ejercicio físico para nadie. Obviamente hay que tener
controles. Claro. Y en este caso el uso de sustancias, obviamente que no lo vamos a recomendar para nadie. Es por eso que últimamente hemos visto en muchos portales de noticias muertes de deportistas de fisicoculturismo, porque en ellos está normalizado el uso de estas sustancias para conseguir ese tipo de físicos. Entonces ahí uno dice, bueno, y entonces en el caso de la deportista de locomotora, ¿por qué fue ese ACV, no? Claro. Entonces, por eso es que se pidió que se hiciera un estudio para sentar un precedente a la hora de decir, esto no es gratis, esto tiene que tener un control, tiene que tener una supervisión. Sin embargo, el ACV de Alejandra fue a causa de ateromatosis, es decir, una de las carótidas desprendió una placa de este colesterol y fue a taparme la arteria cerebral media y bueno, esto fue lo que causó su ACV que condujo a su posterior muerte, ¿no? Pero estas son las cosas que hay que saber. Nada es gratis, todo genera cambios en tu organismo y vos tenés que conocer los riesgos del consumo de estas sustancias, ¿no? Sí. Porque te van a decir que no pasa nada y en realidad sí, pasa un montón. Esto es Bien. importante saber. Surgen dos interrogantes, mucho más, ¿no? Pero puntualmente, yo pensando, el acceso a los anabólicos, dijo doctora, Esteroides. es fácil acceso, ¿no? ¿Eso es algo como para que preocupe, de demasiada venta libre? ¿Cómo es el tema? Y hay una cierta facilidad en la obtención y es por eso que se pide como una legislación o controlarlo. Que no lo están haciendo. Y no. No como se debiera. No como se debiera. Perfecto. Y lo otro es, claro, tratándose de la hormona masculina, Sí. claro, muchas veces vemos a mujeres, era el mismo caso de la ex boxeadora, ¿no? Con una musculatura que a lo mejor más de un hombre por ahí admiró, ¿no? Yo quisiera tener esos músculos, podría decir. ¿Los riesgos son exactamente iguales para el hombre y para la mujer? Sí. Pregunto y responden ambos. Sí. 9 ¿Sí? semanas de uso de esteroides anabólicos para cualquiera te quintuplica la probabilidad de tener un evento vascular, de cualquier tipo. Bien. Y pregunto además porque en los últimos años se dijo que eran más en el porcentaje, en la comparación, las mujeres las que sufrían enfermedades cardiovasculares. ¿Verdadero o falso? Y yo diría que es verdad que han aumentado, ni verdadero ni falso. La realidad es que cada vez las mujeres tienen mayores eventos cardiovasculares y antes estaba un poco desestimado. Yo creo que va más por ahí, por el desconocimiento y por la falta de prevención y que hoy en día en nuestras entidades estamos tratando de concientizar más. Las mujeres antes fallecían más por cáncer de mama y hoy fallecen por eventos cardiovasculares. Se ven infartos. Bueno, ahí está el dato. Ese es el dato interesante. Y después me gustaría decir que estas personas que utilizan esteroides anabólicos van a seguir estando y que nosotros los médicos estamos justamente brindando información y ellos van a tener más riesgos, pero aún así pueden tener controles. Porque esa persona es hermano, es padre, ¿sí? Es tío y muchas veces más allá de eso nosotros podemos ofrecerle una mano para que no tengan algún tipo de eventos. Así que recomendamos para que acudan a los controles y que tengan un médico de cabecera si van a elegir este camino para poder ayudarlos porque a fin de cuentas somos todos personas. Perfecto. Yo otra vez quedo pensando en esto. No lo estaba aconsejando, no es un consejo, no le pedí el consejo, pero vamos sabiendo, ¿no? Incorporemos este conocimiento, tengámoslo en cuenta, ¿sí? ¿Es necesario agregar algo más en este tema o está todo dicho? No todo quizás. No, yo creo que podríamos decir eso, Sí. que estas personas tienen mayor riesgo de hipertensión arterial, sufren las cifras tensionales, como decía previamente Alejandra, aumenta la predisposición de placas, no solo a nivel carotídeo, es decir, en el cuello, sino también a nivel coronario. Justamente por esto, porque se producen modificaciones en el perfil del colesterol, aumenta el colesterol malo, que le solemos decir nosotros a la gente, y eso es el que se acumula en las arterias y el que nos termina produciendo eventos cardiovasculares. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para detectarlo? Justamente tenemos hoy en día la posibilidad de hacer estudios
que son mínimamente invasivos, que no duelen, como puede ser un ecodoppler de vaso de cuello, hacer estudios de esfuerzo, tomografía. Tenemos herramientas hoy en día para ayudar a este tipo de personas que se someten a este riesgo, y la verdad es que si uno se interioriza un poco más en el tema, todo lo que es los influencers fitness que utilizan esteroides, muchos han fallecido mucho en este último tiempo, y personas muy jóvenes de eventos cardiovasculares, principalmente de infarto. Ese sería más que nada, por lo menos, de mi mensaje. Está bien. Ya debo cerrar este ¿no? bloque también, ¿sí? Si vas a hacer algo, hacelo bien. Seguro. Y yo digo que qué importante esto que dice el doctor, ¿no? Porque hay veces que por ahí no nos hacemos algunos estudios, decir, no, pues son muy invasivos, no, es muy desagradable que me someta a tal estudio. ¿No es el caso de lo que pasa por la especialidad tuya? Hay diferentes tipos de estudios dentro de la cardiología, pero tenemos muchos estudios que nos pueden ayudar a detectar precozmente estas enfermedades, y como actualmente yo creo que los médicos somos muy abiertos a diferentes problemas o planteamientos o pensamientos que nos pueda traer las diferentes personas. No es que damos una bajada o una información que es solo nuestra verdad, sino que nos adaptamos a lo que el paciente esté dispuesto a hacer, y de esa manera nosotros lo vamos guiando. Yo creo que ese es un mensaje también interesante, porque estamos a fin de cuentas para ayudar. Pero por supuesto, en el próximo blog le voy a preguntar a la doctora, ¿cómo será escanear el cerebro? ¿No? ¿Cómo estará mi cabeza? Una pregunta que nos hacemos varios. ¿Estaré bien yo? Voy a una pausa, ¿sí? Y qué bárbaro, el próximo será el último tramo en el puente, el próximo será el último bloque, y creo que ahí voy a preguntarle si Torres, ¿será algo? Una pausa en el puente, ya volvemos. La vida, correspondidas penas y alegrías, todas las horas, todos los días, todos los años, toda la vida. Plan de renovación de calles en la capital. La ciudad mejorará y remodelará 143 cuadras en todas las secciones. En total se reconstruirán aproximadamente unos 169.000 metros cuadrados de calzadas, con trabajos de asfalto, repavimentación y losas de hormigón. La renovación está organizada en cuadrantes que incluyen la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta sección, así como también se prevén sectores del microcentro. Ya sabés, a la ciudad de Mendoza la hacemos juntos. Cumplir con tu casa también construye. Tu compromiso no solo cuida tu casa, sino que también hace posible que más mendocinos y mendocinas tengan la suya. Pago mi cuota porque sé que eso ayuda a que otras familias tengan su casa. Si estás en mora, regulariza tu deuda y podrás gozar de un descuento del 10% por estar al día. Instituto Provincial de la Vivienda. Si buscas un sillón, un sofá, un juego de living para tu lugar de trabajo, para tu hogar, te vas a sorprender con la gran variedad, financiación y descuentos que encontrás en Fábrica de Livings Prieto. Búscanos en la web y en Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Fábrica de Livings Prieto. Acompaña en el puente a los autores y compositores de música de Mendoza, Sadaik. La música hace bien. Si lo conoces, seguro que lo recomendás. Restaurant A Punto, en el Paseo Estaré del Puente Olive en Godoy Cruz. Todo lo que quieras lo encontrás. Pizzería, sandwichería, mariscos, paella y la tradicional parrilla. Es el lugar ideal para desayunar, almorzar, tomar la media tarde, cenar. Hace tu pedido llamando al 452-0668 y 2616-407122. Restaurant A Punto.
Proteger lo que querés es más fácil de lo que pensás. Seguro de hogar, auto, vida, retiro, viajero, salud. Encontrá con Julieta Gómez, asesora en seguros, la protección adecuada a tu necesidad. Teléfono 2617-583178. UDGRA, 40 años de gestión y compromiso. Un nuevo hacer por tu futuro. UDGRA Mendoza, Mitre 741 Ciudad. Descontando que no solo yo. Bueno, ahora me enteré, de modo que vamos a compartirlo. El hecho de que sean hermanos, ¿sí? Favorece mucho, digo yo, por las charlas que tendrán y, claro, es como estar en una interconsulta, ¿no? Pero si todo acá, ahora qué bueno, cardiólogo, neuróloga, en cuánto se complementa, ¿no? No solo en lo profesional, sino el hecho de ser hermanos, que ahora lo sé, los acerca mucho más y a partir de la vocación, ¿no? La vocación de servicio. Sí, sí, totalmente. Si hay algo que nosotros decimos siempre es que nos encanta ayudar a la gente. Uh-huh. Y el poder ayudar a las personas y poder trabajar en equipo para poder ayudar a una persona lo hace aún más interesante, ¿no? Claro, sin duda. Siempre digo que mi subespecialidad es neurorehabilitación y la neurorehabilitación hace hincapié en poner todas las herramientas disponibles para que el paciente tenga una mejor calidad de vida. Los médicos no curamos nada. Los médicos hacemos que tu patología crónica sea lo menos incapacitante para tu vida en general. Uh-huh. Y creo que eso es algo que siempre ponemos los dos en juego, ¿no? El poder trabajar en equipo. Las personas necesitan de muchas personas, siempre, todos, para cada cosa, ¿no? No solamente la patología, ¿no? Para poder llevar a cabo ciertas situaciones. Uh-huh. Y más en lo que es medicina. En medicina o trabajás en equipo porque claro, una sola persona no te va a sacar de todos los problemas. Por siempre supuesto. Necesitamos a alguien que nos ayude. Uh-huh. ¿Qué es más importante en el organismo, en el cuerpo humano, el corazón o el cerebro? Obviamente el corazón. El cerebro, porque es lo que te hace persona. ¿Sí? Claro. Pero yo siempre digo, ¿de dónde uno toma las decisiones más importantes de la vida? Vos decís de corazón, ¿no? De claro. corazón. Algunas pueden decir del cerebro. A modo filosófico es eso. En realidad tu persona yace en tu cerebro, ¿sí? Claro, tu corteza frontal. ¿Cuántas veces se hace esta diferencia, manera de broma en la ligereza, ¿no? Te pasa así, acá es todo frialdad, vos pensás, es frío, en cambio acá es todo así. Desde lo sentimental, de emocional, ¿no? ¿Vamos bien? Perfecto, ¿sí? Todo perfecto. Perfecto, entonces en la recta final del programa. Es importantísimo remarcar, porque creo que bajó un poquito el nivel de audio, un poquito, y que no se pierda lo que decías, Fernando. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo para remarcar nada más? Bien, lo que queríamos hacer hincapié en el bloque anterior es que las personas... independientemente de que si quieren incurrir a tener al consumo de esteroides anabólicos, uh-huh, este riesgo incrementado que tienen de sufrir ACV, hipertensión, colesterol malo, nosotros podemos ayudarlos y acompañarlos a que no sufran estos eventos o a tratar de minimizarlos, porque a fin de cuentas era como te decía, son padres, hermanos, tíos, uh-huh, y son personas que dejan mucho para conseguir lo que ellos sueñan o persiguen. Uh-huh. Bien. Doctora, ¿cuándo debemos preocuparnos un poquito, al menos, cuando comenzamos a no recordar a lo mejor lo que almorzamos o cenamos ayer o algo así? ¿Cuándo debe preocuparnos lo que es la pérdida de memoria? Vamos a dejar en claro algo. A ver. No es normal olvidarte de las cosas. No. No es normal. Nunca. No.
El mejor ejemplo que doy siempre es la señora Mirta Legrand, ¿no? Ah, sí. Bueno. Ah, bueno, un ejemplo es. ¿Sí? La verdad, Bueno, qué memoria. mira, tiene 97 años, Mirta, o 98. No recuerdo bien su edad, si me escucha me mata. Pero ahí ese es el ejemplo claro de un cerebro bien cuidado. ¿Sí? Un cerebro que a lo largo de la vida fue cultivado y que ha tenido todos los controles correspondientes. Porque la salud cerebral depende de un montón de factores, ¿no? De factores metabólicos, cardiovasculares. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta. A ver, ¿puedo tener olvidos benignos? Sí, claro, me puedo llegar a olvidar dónde dejé la billetera, las llaves. Ahora, no es normal de repente salir y decir, che, ¿me vine en el auto o no me vine en el auto? Ah, no, eso sería ¿Sí? preocupante. Dejé la casa abierta. Ajá. Sí. Pasa. Dejé la hornalla prendida. Sí, cosas en las que nos ponen en riesgo y que son más graves. O confundir el dinero, Claro. o no poder sacar una cuenta muy simple. Y ahí me tengo que preocupar. El ver una persona que por lo general la frecuentaba y de repente la miro y digo, ¡ay! ¿Cómo se llama? Estas cosas sí me tienen que llamar la atención, ¿sí? Y si esto sucede, yo sí tengo que hacer una consulta porque, vuelvo a repetir, no es normal olvidarse de las cosas, menos de estas cosas, ¿no? O sea, los olvidos benignos existen y a veces tienen que ver con un déficit de atención. A ver, lo que estamos utilizando ahora en este momento se llama memoria de trabajo, que es la memoria online, que es la que yo llamo, es la que estamos usando ahora en este momento. Y tu memoria online depende de 3 variables, que son atención, velocidad de procesamiento y mecanismos de inhibición cortical. ¿Qué quiere decir esto? Mecanismo de inhibición cortical es nosotros estamos hablando, yo escucho ruido por afuera, sin embargo, suprimo ese estímulo y me mantengo enfocada. La velocidad en la que yo voy percibiendo la información y la atención que puedo mantener. El problema con estas 3 variables es que si una cae, las otras caen. Y ahí es cuando cae la memoria de trabajo. Entonces, si yo no presté la suficientemente atención, la velocidad de procesamiento quedó y el mecanismo de inhibición cortical quedó y entonces la memoria online se perjudica y por lo tanto yo no me voy a acordar de lo que pasó. ¿Sí? Sí. Entonces, por ahí esto de decir, che, leí algo recién, sí, ay, ¿qué era? Y no le presté la suficientemente atención. El abrir muchas ventanitas, el multitasking, que es lo que hacemos ahora todo el tiempo, es como hago esto, Sí. muchas cosas a la vez. Bueno, nuestro cerebro no está preparado para eso. Nuestro cerebro está preparado para enfocar la atención en un punto y hacerlo bien. Hace algo, hacelo bien, porque si yo disperso en distintos focos de atención, y es probable que mi cerebro, a modo de protegerme, porque no puede mantener la misma atención y guardar toda la misma información, descarte algunos de esa información y entonces diga, bueno, no, esto no es tan importante. Y en realidad sí era importante. Entonces, eso es algo que sí hay que tener en cuenta. Pero no es normal olvidarse. No es normal olvidarse. Bueno, y si uno asume, entonces, la verdad que mientras estábamos charlando, yo escuché que alguien dijo, bueno, a mí me pasó cuando me robaron el auto, que no estaba seguro si había venido en el auto, no escuché. O sea que yo tengo la atención un poco en lo que está diciendo la doctora, pero no dejo de escuchar un poco lo que pasa allá. Y estoy pensando, yo todavía no almuerzo hasta ahora, ustedes tampoco, ¿no? Y dice, ¿vi qué almorcé ayer? Bueno, en definitiva, si uno hace un repaso y dice, la verdad que me olvido de esto, de aquello y de lo otro, ¿no? Voy, esto lo asumo. ¿Cómo sigue esto? Y ahí seguimos con estudios. ¿Qué tipo de estudio? ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer una imagen de cerebro, vamos a ver que esté todo correcto, que las estructuras anatómicas, o sea, que la formita del cerebro esté correcta, que sea de acuerdo a la edad. Porque a distintas edades, como decíamos hace un rato, así como la presión cambia, bueno, el cerebro también va cambiando. Vemos esas estructuras cerebrales, vemos que estén todas envejeciendo de la misma forma, ¿sí? Porque a veces puede envejecer algunas áreas del cerebro pueden envejecer antes que otras y ahí se puede marcar algo que nos puede inducir a decir, tengo un diagnóstico tal de un deterioro cognitivo o no. Después hacer análisis de sangre, claramente, siempre hacemos análisis de sangre y corroboramos que esté todo bien, porque, por ejemplo, alteraciones en la hormona tiroidea me generan alteraciones de atención y por lo tanto mi memoria también puede caer. Si mis dosajes de vitamina B12 no son los correctos, si mis dosajes de vitamina D no son los correctos, si mi perfil
lipídico, el colesterol, esto está todo mal, también incide. Si mis niveles glucémicos están erráticos, también inducen también cambios en la memoria. También hago controles cardiovasculares, porque si me encuentro con algunos indicios en el cerebro, también controlo el corazón. Pero en general es esto lo que nosotros vamos estudiando y hago una evaluación inicial, que yo siempre digo que esto es como un tamiz grueso. Entonces hago una evaluación en el consultorio, pasamos por ese tamiz grueso y dependiendo de lo que salga de ese tamiz grueso, pasa un tamiz más fino que se llama evaluación neurocognitiva. Y ahí nosotros determinamos el funcionamiento del cerebro. Pero no todos los pacientes son candidatos a una evaluación neurocognitiva. A veces los olvidos que tenemos son benignos y por ahí tenemos una sobrealarma. Pero esto es importante que lo sepan. No es normal olvidarse de nada. No. Ni siquiera de aquello que no nos conviene, por eso. Y bueno, eso es conveniencia. Es conveniencia eso. Eso es ser astuto. Pero ser astuto, claro. A mí en casa a veces me dicen, bueno, vos tenés una ventaja después de todo. Yo sé que no está bueno esto, porque estamos viendo una pregunta. ¿Te acordarás que esa película la vimos, no? No, bueno, eso es lo bueno que para vos son todos estrenos. Me olvido yo de algunas películas, pero digo así, falta de atención. Probablemente. No, lo asumo. Vamos llegando al final del programa, ya estamos terminando. ¿Lo que quiera agregar, doctor, brevemente? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. Y qué bueno que estamos al servicio de la población para que realicen las consultas pertinentes y que estamos para ayudar. Bueno, muchas gracias. Seguramente volverá al puente porque siempre es de utilidad. Doctora, también lo que desea agregar. No, agradecerte por la invitación, siempre es un placer, siempre es una charla muy amena y creo que la información está dada para que las personas tengan todos los conocimientos sobre la mesa y puedan tomar decisiones. Creo que la verdad nos hace libres y que conocer te permite tomar decisiones. El desconocimiento te deja en un lugar en el cual vos no podés tomar una decisión y eso es lo que no está bien, ¿no? O sea, el estar en un lugar donde yo puedo tomar una decisión correcta para mi salud. Entonces, volvemos a repetir que siempre trabajamos en equipo, trabajamos para el servicio de las personas y para mejorar calidad de vida y que si tienen dudas también tienen que consultar, para eso están las redes, me pueden mandar un mensaje, si tienen dudas sobre algo, siempre respondemos, así que eso. Perfecto. A ambos se los ubica entonces también a partir por las redes, con el nombre de cada uno de ustedes. Al doctor le tenemos que hacer unas redes profesionales. Porque no está soy más reservada. En cambio, a la doctora se lo ubica bien. Sí, a la doctora se lo ubica perfectamente. Pero atendemos los dos en el mismo centro. Que reiteremos es en el Instituto ICMAS, que está en la calle Beltrán 1925 Godecruz. De Godecruz. Perfecto. Ahí, con esto cerramos, ¿no? Pero como uno conoce mucha gente que dice, y yo presiento, pero tengo miedo. En general, presiente que algo no está bien en su organismo, en su cuerpo, en su salud, en definitiva, ¿no? Pero es como que tengo miedo porque creo que lo que pienso está mal, ¿no? Pésimo. ¿Qué sugieren? Y si tenés miedo, hacelo con miedo igual. Porque si no va a pasar. Porque si no va a pasar algo peor. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir lo mismo. Es más fácil conocer la verdad y en base a eso tomar una decisión. Bien, y prevenir. Y que el cuerpo te está dando señales. Yo Siempre. te diría. Tu cuerpo te está dando señales para que tomes una decisión. Con miedo o sin miedo, que te atrevas a hacerlo. Muchas gracias a ambos, gracias por estar en el puente, muy amables. Vamos terminando, nos despedimos, muy agradecidos a ustedes. Será hasta el próximo encuentro, que sigan bien. Descontando que no solo yo soy el que pretende detenerse en ti, denotando que la indiferencia no es precisamente lo que haces sentir, presumiendo que fueran mis manos tobogán de sueños, ilusión feliz.